Bienvenidos este viernes a la UNAM Responde. Cerramos una semana más completamente en vivo desde las instalaciones de TV UNAM y en este espacio universitario cumplimos una vez más con la misión de llevarles a ustedes toda la información más reciente y actualizada que se va generando en torno a esta pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19. Esta crisis sanitaria que nos ha obligado a replantear nuestro presente, pero que también nos invita a reflexionar sobre el futuro que está por llegar en términos, por supuesto, de salud, en términos personales, sociales, en términos ambientales y en términos económicos. Y bueno, en este sentido también resulta importante que tengamos en cuenta nuevas estrategias económicas y sociales precisamente para contribuir a mejorar la condición de aquellas comunidades que ya eran vulnerables y que bueno, han resultado seriamente afectadas por esta crisis sanitaria. En esta tarde hablaremos particularmente de los migrantes, de los problemas a los que se enfrentan durante esta situación y lo haremos de la mano de especialistas universitarios. Así que estaremos conversando con la doctora Delphine Prunier, quien pertenece al Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad. Además de este tema de gran relevancia, tenemos cultura, tenemos humor, tenemos algunas otras cápsulas sobre temas que esperamos sean de su interés. Así que haga junto con nosotros este programa. Ya sabe que todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y por supuesto nuestros números de WhatsApp están completamente abiertos para recibir sus dudas y sus comentarios. Y bueno, comenzamos con información que se acaba de dar hace unos minutos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que esta entidad permanece en color rojo de acuerdo al semáforo de riesgo por COVID-19, lo que significa que aún existe un riesgo máximo de contagio por esta enfermedad y lo que significa que no sucederá lo que se había previsto para la semana siguiente. Así que continuarán cerrados hoteles, centros comerciales, negocios del centro histórico e iglesias. Así las cosas en la Ciudad de México y vamos con nuestro resumen inicial que nos indica cómo está la situación en nuestro país. Del día de ayer fue el crecimiento de las últimas 24 horas, que son 5.662 resultados que se notificaron como positivos en la plataforma, recordando que también están dispersos prácticamente en las mismas proporciones y tiempo, como lo vemos en la gráfica de casos aún sospechosos. En la salud pública, la práctica de tomar especímenes en la comunidad es una práctica extraordinariamente común, porque la salud pública principalmente se practica con intervenciones en la comunidad. Es cuando se vuelve más eficiente. La Organización Mundial de la Salud, por supuesto, ha estado muy activa durante estos días y bueno, por un lado, afirma que podría haber vacunas para el fin de año y las cuales serían aplicadas a las comunidades vulnerables, pero también reconoce que durante estos días, pues el mundo vive una situación complicada a causa de nuevos brotes y múltiples contagios que se viven alrededor de todo el mundo. Vamos a ver cuál es el panorama de COVID-19 en el mundo. Más de 8.4 millones de casos de coronavirus se han confirmado en todo el mundo y al menos 454,000 muertes se han contabilizado. Indonesia reportó 1.041 nuevas infecciones por coronavirus, llevando el número de casos a 43.803. Rusia informó 7.972 nuevos casos, con lo que eleva su cuenta a nivel nacional a 569.063. España informó un conteo de 28.313 muertes tras actualizar su base de datos. México registró un nuevo récord en el aumento de casos, con 5.662 nuevas infecciones. El conteo se eleva a 165.455 casos y 19.747 muertes. Brasil se acerca al millón de casos con 978.142 infecciones y registra 47.748 fallecimientos por COVID-19. Tailandia registra 5 nuevos casos importados provenientes de Arabia Saudita. El país cumple 25 días sin registrar casos de transmisión local. En Beijing, el jefe de epidemiólogos de China, Wu Sungyu, anunció que el nuevo brote originado en la capital se encuentra bajo control. Reino Unido reduce el nivel de alerta por coronavirus en el país. En Singapur, la mayoría de los espacios públicos reabrieron este viernes con estrictas reglas de distanciamiento social.
En la capital india, Nueva Delhi, se construye un hospital con capacidad para 10.000 camas, anunciado como el más grande del mundo, para tratar pacientes con coronavirus a partir de julio. En Yemen, millones de personas podrían infectarse y hasta 85.000 podrían morir debido a que el sistema de salud colapsó, advierte el Comité Internacional de Rescate. ¿Ustedes se han preguntado sobre la posibilidad de desarrollar inmunidad estando en casa ante este virus? Pues esta es la pregunta que nos responde enseguida el doctor Carlos Rosales. Buenas tardes. Mando un afectuoso saludo a Rosa y a todo el equipo de la UNAM Responde. Una pregunta interesante de nuestro público es: ¿las personas que están confinadas y solo salen a lo indispensable desarrollarán inmunidad contra el COVID? En realidad, no. Para que una persona desarrolle inmunidad contra cualquier microorganismo, el sistema inmunológico debe ver a ese microorganismo. En otras palabras, hay que infectarse, enfermarse y después, que sea uno recuperado, el sistema inmunológico ya reconoce a ese microorganismo y a esto es a lo que llamamos inmunidad. Es por eso que las vacunas funcionan. Una vacuna es una forma del agente infeccioso que le permite ser reconocido por el sistema inmunológico, pero no causa enfermedad. Entonces, el sistema inmunológico desarrolla anticuerpos contra el agente infeccioso y cuando el verdadero agente infeccioso nos ataca posteriormente, los anticuerpos nos defienden. En el caso del virus SARS-CoV-2, no tenemos una vacuna y por lo tanto la única forma de adquirir inmunidad por ahora es infectándose. El que usted se quede en casa no le da inmunidad, simplemente previene que se infecte. Lo mejor es no infectarse y no enfermarse. Entonces, sigamos las recomendaciones para mantenernos sanos. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Vamos a una pausa aquí en la UNAM Responde. No se vayan. Ya estamos de regreso aquí en la UNAM Responde y bueno, durante los últimos días hemos estado hablando del racismo desde distintas perspectivas gracias al equipo de Entrending y en esta ocasión nos habla de algunas instituciones y organizaciones dedicadas a combatir esta práctica. En esta cuarentena, dedícale un tiempo a estas propuestas que nos pueden ayudar a comprender más el tema del racismo en Estados Unidos y el mundo. Un tema que puede abrir una plática y un muy extenso debate. Como primera opción te presento Strong Island. Es un documental nominado al Oscar que analiza el asesinato del hermano del cineasta James Ford. La vulnerabilidad de la familia, el dolor y la discriminación racial se entremezclan en este trabajo que retrata una situación que sigue latente. El libro Malcolm X, Vida y voz de un hombre negro, autobiografía y discursos, nos cuenta la historia precisamente de Malcolm X, uno de los activistas más radicales en la defensa de los derechos de los afroamericanos, quien decide buscar de cualquier forma la libertad. Un retrato de su vida con múltiples contrastes, violencia, pacifismo, terrorismo y democracia. Enmienda 13, un documental para la reflexión en el que expertos, activistas y políticos analizan la criminalización de los afroamericanos. En las cárceles de Estados Unidos el porcentaje de afroamericanos ha sido por mucho tiempo el más alto. Algunos lo señalan como justicia racista. La 92 es una recopilación de las imágenes inéditas que ofrece una oportuna mirada al polémico juicio de Rodney King de 1992 y del veredicto que desató los disturbios civiles, injusticia y racismo latente en una sociedad multicultural. El libro El color de la justicia, considerado como la Biblia de Black Lives Matter, es un trabajo de la periodista Michelle Alexander, en el que detalla la combinación de factores legales que hacen que los hombres negros y de la comunidad latina tengan más probabilidades de ser tratados injustamente por la policía y de recibir largas condenas de prisión. Así nos ven. Es una miniserie basada en una historia real que relata el caso de 5 adolescentes de Harlem que son acusados de atacar y violar a una joven blanca en Central Park.
un caso más de injusticia derivado del racismo. Por último, la película Todo el día y una noche nos cuenta la historia de un joven sentenciado a cadena perpetua que rememora a las personas, las circunstancias y el sistema que jugaron en su contra y lo llevaron a cometer el crimen que lo condenó. Pues ahí están algunas recomendaciones para revisar en casa ahora que estamos en cuarentena, pero por supuesto Cultura UNAM sigue muy activo y una de las opciones es revisar las actividades de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Anel nos cuenta algunas opciones. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en casa. Hoy, viernes 19 de junio, conmemoramos el 10º aniversario luctuoso de Carlos Monsiváis. Por eso es que toda esta semana le hemos dedicado tantos espacios en diferentes áreas de Cultura UNAM. Escuchemos su voz, leamos su obra y que viva Carlos Monsiváis. Este fin de semana, Periódico de Poesía presenta las traducciones que hace Teddy López Mills de algunos poemas del estadounidense David Shook, quien es además traductor y cineasta. No se las pierda en la página de Periódico de Poesía, donde también podemos encontrar una reseña de Ingrid Solana de La vida abierta, libro con el que Valeria List obtuvo el Premio de Poesía Joven de la UNAM del 2019. Y desde luego, los niños también cuentan. Disfruta de los tejedores de historias que, como todos los fines de semana, estrenan y nos narran cuentos fascinantes en las redes de Universo de Letras. Búsquelos y disfrútelos muchísimo. Casa del Lago, por su parte, tiene muy buenas recomendaciones este fin de semana. Empezamos con una lectura performance por el streaming desde su Facebook, que se llama Los peces no ven el agua, con Geraldine Juárez. Es una intervención narrativa acerca de la mirada técnica hacia la prospección de la documentación, la exhibición y la forma en que algunos artistas imaginan la exhibición como herramienta para la crítica institucional en el mundo deslumbrado por la sensualidad numérica. Esto es el sábado a las 12. Tendremos también un masterclass por streaming de cómic y manga. Este será impartido por José Alfredo Ballesteros, entre comillas, también su seudónimo Verde Agua, con ilustraciones de acuarela, aplicando técnicas y temáticas de manga, esta técnica japonesa. Se muestran los procesos y métodos correctos de dibujo utilizados para la realización de un proyecto de cómic. Eso va a ser el sábado a las 17 horas en el espacio de ajedrez virtual de la Casa del Lago. Y aquí en TV UNAM tenemos un fin de semana sensacional. Empezamos hoy viernes con 3 especiales por el 10º aniversario luctuoso, como le decía, de Carlos Monsiváis. A las 18 horas usted puede ver Yo te bendigo vida. Es un documental que hace referencia a la pasión de este escritor por la literatura mexicana y en particular por la poesía. Luego, en punto de las 9, llega el estreno de Soy optimista, creo en mi mala suerte. Este documental, conducido por la escritora Julia Santibáñez, que incluye material inédito de fotografías, videos y testimonios del propio Carlos Monsiváis, así como entrevistas con sus amigos más cercanos. Y a las 10 de la noche, El Chamuco TV con Jesús Rodríguez, como Monsi, un programa al que llega el espíritu de Carlos Monsiváis para hablar con los moneros de la situación actual y del país. Jesús Rodríguez se va a caracterizar como el escritor para hacerle un homenaje, no nos podemos perder. Mientras que el sábado tendremos un especial por los 86 años del natalicio de Eduardo del Río, Ríos para principiantes, un documental fantástico de Armando Casas que explora la trayectoria del caricaturista, personaje que siempre cuestionó la realidad social y política del país. Las remembranzas de Ríos abarcan desde su infancia en Zamora, Michoacán, hasta un viaje en Cuba donde conoció a Ernesto el Che Guevara. Gran programa, véalo el sábado a las 17 horas. Y para el domingo tendremos el domingo musical con la UFUNAM al mediodía, como siempre, para disfrutar de Juana de Arco en la hoguera, de Arthur Honegger, con Silvan Garzanzón como director huésped y Claudio Valdés Curi como director de escena, con la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM y niños y jóvenes cantores de la Facultad de Música, además del Coro Conservatorio Nacional de Música, imperdible. Así que muchísimo por disfrutar y por ver en este fin de semana, todo para que usted se quede en casa y disfrute muchísimo de todo lo que hemos preparado para usted en Cultura UNAM. En casa lo veo el lunes con muchas recomendaciones nuevas. Hasta pronto. En condiciones normales, este domingo 21 de junio se celebraría el Día del Papá y el equipo de No Memes no quiso dejarlo pasar y enseguida lo hace a su manera. Los entrevistados de hoy en la UNAM Responde están de lujo, ¿verdad?
Bueno, pues el equipo de No Memes solo les tomamos un momentito para compartirles un paréntesis de información que si no cura, pues al menos entretiene. Como nos platicaba Anel, este viernes se cumplen 10 años de la muerte del escritor Carlos Monsiváis y a manera de reconocimiento enseguida lo recordamos desde su afición cinéfila, conocida y por supuesto muy extensa. De esto va nuestra siguiente cápsula y enseguida una pausa. No se vayan, volvemos con mucho más hoy a La UNAM Responde. Fernando Soler es el decano de la actuación. Si Sara García es la madrecita eterna, la abuelita por antonomasia, el espíritu progenitor por excelencia del cine mexicano, ¿por qué no darse todos a la tarea de ser los grandes actores? Dentro del cine mexicano cualquiera puede ser un gran actor, porque como no es cine, tampoco es actuación, donde todo el mundo puede ser todo. Gente que no va al cine, que no entiende de cine, que no ama el cine, es productor. Gente que no sabe absolutamente nada de lo que significa una actitud de lucha de clases, que no sabe absolutamente nada de lo que significa una verdadera radicalización política, es líder sindical. Qué gusto que continúe con nosotros aquí en la UNAM Responde y enseguida les presentamos una cápsula sobre la importancia de la educación virtual que ha tomado gran importancia durante esta pandemia y el distanciamiento social. Las plataformas digitales ofrecen diversas herramientas que nos pueden ayudar a reforzar conocimiento o aprender cosas nuevas. Aquí te compartimos algunas recomendaciones para todas las edades, desde consultas digitales de libros hasta podcasts y materiales audiovisuales. Si lo tuyo es el aprendizaje visual, puedes consultar YouTube y encontrar edutubers, es decir, canales especializados en educación, como Pasos por Ingeniería de Marisol Maldonado, ingeniera en mecatrónica por la UNAM. Ella presenta tutoriales de ciencias básicas como álgebra, cálculo diferencial, cálculo lineal, entre otros temas. Para los más pequeños hay espacios como Aula 365 y Educatina, donde con videos cortos se enseñan temas generales. Si lo tuyo es el aprendizaje auditivo, te recomendamos algunos podcasts, como La Historia del Mundo, un espacio de la historiadora colombiana Diana Uribe, quien hace un recorrido por diferentes momentos del tiempo. En cuanto al estudio de la lengua española, una buena opción es L de Lengua, de Victoria Castrillejo y Francisco Herrera, quienes además de materiales en audio, tienen una plataforma para estudio en línea. Si tu interés son los temas de ciencia y tecnología, CienciaES te puede ayudar a conocer más. El científico español Ángel Rodríguez Lozano es quien desarrolló este espacio. Por último, te recordamos que hay espacios de consulta digital gratuita de diversos libros. La UNAM, a través del sistema Open Access, tiene más de 1500 libros para consulta, divididos en 4 áreas de conocimiento: ciencias biológicas y de la salud, ciencias físico-matemáticas y de ingeniería, ciencias sociales y literatura en general. Otro espacio de consulta gratuita es ataun.eus, donde podrás encontrar clásicos de la literatura, como los cuentos de Edgar Allan Poe, Miguel de Cervantes, James Joyce y más. Así que tómalo en cuenta, las plataformas digitales son una gran opción para reforzar y aprender cosas nuevas.
Qué gusto que continúe con nosotros en este último bloque de la UNAM Responde, y como les comentaba al inicio de este programa, hace unos minutos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo un anuncio sobre el semáforo en rojo que continúa en esta entidad. Vamos a escuchar sus palabras. Bueno, el día de hoy queremos informarles que la ciudad permanece para la próxima semana en semáforo rojo, en transición al anaranjado. Esto significa que las actividades que habíamos anunciado que abrirían la próxima semana no van a poder abrir, aun cuando ha seguido disminuyendo el número de personas hospitalizadas, como lo vamos a mostrar. No ha disminuido a una velocidad mayor y es preferible quedarnos en esta circunstancia en la que estamos esta semana para la próxima semana. Este es el semáforo que presenta la Secretaría de Salud Federal para la Ciudad de México. En el caso del indicador ponderado de ocupación hospitalaria estamos en 65%, ya en semáforo naranja, pero el porcentaje de positividad está en 47%, lo que nos coloca todavía en semáforo rojo, y en la tendencia de hospitalizados y el síndrome COVID-19 estamos ya en amarillo. Es importantísimo seguir atendiendo las recomendaciones de distanciamiento, las medidas de higiene y, si es posible, mantenerse en casa y, por supuesto, estar muy al pendiente de lo que ocurre con estos anuncios para estar atentos al color de este semáforo de riesgo por COVID-19. Lo que sucede en este momento es que el riesgo de contagio en esta entidad y en distintos estados de la República, pues el contagio aún es alto. Y bueno, como les decía, retomamos la conversación con la doctora investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad, la doctora Delphine Prunier. Comenzamos a platicar sobre la situación vulnerable en la que se encuentran los migrantes, no solo de México, sino del mundo. Entonces, doctora, la saludo de nueva cuenta para retomar este tema. Hola, Rosa. Espero que ahora me escuchen bien. Perfecto, ya la escuchamos clara y fuertemente. Entonces, para continuar, le pediría que nos hiciera, digamos, un resumen de lo que nos platicaba en esta primera parte acerca, porque me parece importante hablar de la situación que están viviendo los migrantes en nuestro país, aquellos que llegan y aquellos que quisieran estar por salir. Sí, gracias, Rosa. Entonces voy a retomar un poco lo que les decía acerca de la importancia de considerar los diferentes perfiles de migrantes para el caso de México. Efectivamente, por un lado tenemos migrantes irregularizados que están en tránsito por México. Gran parte de ellos son centroamericanos, pero también vienen de otros países latinoamericanos y también lo que llamamos extracontinentales, o del Caribe, de Haití, de Cuba, pero también de África, que cruzan el continente latinoamericano, cruzan México con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. También migrantes detenidos en México o también en los Estados Unidos, que se encuentran privados de libertad. Otro perfil es el de los solicitantes de asilo. Aquí es muy importante entender que todos los procesos migratorios que tienen que ver con solicitud de asilo para obtener el estatus de refugiado se han parado con la pandemia. Esto crea una problemática muy fuerte, porque estos migrantes están en la espera, están bloqueados en su trayectoria migratoria, están en un limbo jurídico porque ya no pueden avanzar en sus trámites. Muchos se encuentran en campos con condiciones de higiene, pero también, como les decía, de salud mental muy preocupante. También mexicanos y centroamericanos deportados, porque las deportaciones han seguido en condiciones muy complicadas, sin pruebas de COVID. Tenemos casos de migrantes infectados por COVID que han sido deportados en sus países de origen.
También pensar, obviamente, en la situación particular de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en México en tránsito o detenidos, o tal vez mexicanos o centroamericanos en los Estados Unidos. Y quisiera también, obviamente, enfatizar en el caso de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, que se encuentran trabajando bajo diversas situaciones de documentos migratorios. Y la última categoría, Rosa, que me parece importante porque a veces se nos olvida, es la de los migrantes internos en México. Pienso en particular en los jornaleros agrícolas que salen muchas veces de estados del sur del país, que van a campos agrícolas del noroeste de México, en Sinaloa, Sonora, etcétera, y que también se encuentran en grandes situaciones de vulnerabilidad en términos de salud, pero también en términos de precariedad laboral. Exacto, son migrantes internos, pero a fin de cuentas son personas que han dejado su lugar de origen en busca, como lo decíamos, de nuevas oportunidades y bueno, en otras razones, lo decíamos también, a causa de violencia o de distintos conflictos. Doctora, nos hablaba usted de este limbo jurídico, pero también sucede que hay un cierre de fronteras. ¿Cómo les afecta a estas personas que están buscando estas mejores oportunidades que tienen relación, digamos, con las remesas, con los recursos, con el empleo? ¿Qué está sucediendo actualmente con esta población durante esta pandemia? Ok, mira, Rosa, yo creo que antes de empezar hay que recordar la situación en la que se encontraban los migrantes antes de la pandemia. Estaban ya en una situación de mucha vulnerabilidad, de mucha discriminación. Estábamos en un contexto prepandemia muy hostil a la migración, pensándolo obviamente desde el discurso del presidente Trump en los Estados Unidos, pero también los migrantes que se encontraban cruzando México estaban enfrentándose a muchas situaciones de violencia de diferente índole. La migración siempre ha sido percibida como una amenaza de alguna manera, entonces creo que esta crisis es multidimensional, hay que subrayar esta parte. Es una crisis sanitaria, pero que también revela y agudiza de cierta manera desequilibrios anteriores, crispaciones nacionales, nacionalistas acerca del cierre de fronteras, como pensando en que el riesgo siempre llega del exterior. También agudizó situaciones de discriminación, de injusticia y de pérdida de derechos y de libertades. Esta crisis efectivamente ha tocado particularmente población ya vulnerable. No nos encontramos en situaciones de igualdad frente a la pandemia o frente a la enfermedad. Pienso en particular en estudios que han mostrado cómo la población negra o hispana en los Estados Unidos ha sido particularmente afectada por la crisis, por varias razones. Hay ciertos mapas que muestran según dónde viven la población, en qué barrios de las ciudades, etcétera, cómo la segregación racial en particular se combina con un riesgo mayor frente al COVID. También pensar en que los que no se pueden quedar en casa, muchas veces son los migrantes trabajadores, los que no pueden evitar salir a la calle, ir a trabajar, tomar transporte público, etcétera. Entonces son los que son más expuestos al virus. También hubo una situación muy preocupante en términos de pérdida de empleo,
Primero porque la población migrante muchas veces es la que está, que no está contratada con contratos formales, que está en una situación precaria y por lo tanto son los que pierden primero sus trabajos. Y subrayar aquí que para mucha población migrante mexicana, latinoamericana, que a veces estaban en situación regular en los Estados Unidos, al mismo tiempo que pierden su empleo, pierden su seguro social, que iba articulado con el contrato. Y también el hecho de que los indocumentados en los Estados Unidos se ha mostrado, se tardan más en atenderse por miedo a que se descubra su situación indocumentada. Entonces, a veces hubo casos de personas que se han atendido demasiado tarde y que ya estaban en una situación grave. Y tal vez el último punto, Rosa, como lo mencionabas, es el tema de las remesas. Todavía no tenemos datos precisos que nos permitan evaluar el efecto económico que va a tener la crisis económica que se junta con la crisis sanitaria, pero es de prever que van a bajar las llegadas de remesas en México y en todos los países de donde son originarios los migrantes. Hasta se ha observado fenómenos de remesas invertidas, para decirlo así, en donde las familias que se quedaron en México, por ejemplo, envían remesas a sus familiares para que se puedan quedar de alguna manera, para que puedan aguantar en los Estados Unidos mientras están desempleados. Doctora, me gustaría que de toda esta clasificación de la que nos habla y de acuerdo a las particularidades, pensemos ahora en todos estos migrantes, en toda esta población que está en refugios, en albergues por distintas circunstancias jurídicas, económicas, políticas, que hablemos de su situación en particular, pensando en estas recomendaciones de sana distancia y de higiene que supongo que serán muy complicadas que se lleven a cabo y entonces no solamente están en riesgo, digamos, de temas de salud, sino tienen otras distintas complicaciones estando en esta situación, doctora. Sí, claro, Rosa. La situación de las estaciones migratorias en México ha preocupado tanto los académicos como todos los activistas, los miembros de organizaciones civiles que cuidan desde años, décadas, por el respeto de los derechos humanos de los migrantes. Efectivamente, como cada persona lo podrá imaginar, que sea en los Estados Unidos como en México, la situación de encierro dentro de una estación migratoria, donde uno está privado de libertad, no coincide con las recomendaciones de sana distancia. Hay hacinamiento. Obviamente estos lugares representan focos de contagio muy preocupantes. No hay pruebas de COVID disponibles y no hubo ni por parte del gobierno de los Estados Unidos ni por parte del gobierno de México medidas que permitieran abrir tal vez más estaciones migratorias o albergues de emergencias para incrementar la capacidad. Entonces hubo una situación de hacinamiento, son lugares donde a veces no hay ni acceso al agua, etcétera. Entonces hubo mucha presión social. Desde el mes de marzo y particularmente en el mes de abril se han incrementado estas presiones sociales, comunicados de parte de las organizaciones sociales, pero también protestas dentro de las estaciones. Seguramente habrán escuchado de casos en donde hubo motines dentro de las estaciones. Hubo un caso de muerto en una estación de Tabasco en abril, con un edificio que estuvo en fuego, en llamas, y uno de los migrantes no pudo escapar. A finales de abril
a raíz de esta situación, casi todos los detenidos fueron liberados en México. Pero lo que sigue muy preocupante es que no están acompañados ni en términos de condiciones sanitarias ni en términos legales. Siguen en este limbo jurídico. Algunos de ellos quieren solicitar el estatus de refugiado y no lo pueden hacer en estas condiciones, y muchas veces se encuentran en situación de calle. Justamente esto le iba a preguntar, parece que no hubiera nadie que esté al pendiente de esta población, pero evidentemente tendría que haber alguien que esté ahí para ayudarlos, para apoyarlos, para estar al pendiente, para garantizar lo que mínimamente requieren, que son derechos humanos. ¿A quién le toca un poco, doctora? A la academia, a las organizaciones civiles, sabemos que hacen un trabajo importante, al menos en nuestro país, en distintos estados, a las autoridades del país al que llegan, a las autoridades del país de donde provienen. ¿Quién tendría que estar ahí activo y participando en estos temas tan complicados? Ok, yo creo que frente a esta pregunta de a quién le toca la seguridad y el respeto de los derechos humanos, los que tienen que responder son los estados, sin duda. En el caso mexicano, el Instituto Nacional de Migración, a través de la Secretaría de Gobernación, tiene la responsabilidad, el Estado mexicano, de cuidar a toda la población y más a la población vulnerable. En el caso de los Estados Unidos, aquí, Rosa, también quiero subrayar un fenómeno que llamamos la externalización de la frontera. ¿De qué se trata? México y Estados Unidos han cerrado sus fronteras desde mucho, pero estas medidas se han agudizado con la pandemia. Y además, estos dos países se han puesto de acuerdo para cooperar en la gestión de los flujos migratorios en este régimen de fronteras, con un programa que se llama Remain in Mexico. Se trata de un acuerdo en el que México acepta recibir y guardar de su lado de la frontera a los migrantes devueltos por los Estados Unidos o a los solicitantes de asilo. Entonces, hay una situación muy grave actualmente en el norte del país, en ciudades como Tijuana, Matamoros, Ciudad Juárez, con estos migrantes que se encuentran en la espera, que se encuentran bloqueados en su proyecto migratorio. Y aquí es un proceso muy preocupante en términos de derechos humanos, porque los Estados Unidos está reportando la responsabilidad, desplazando la responsabilidad de quien tiene que respetar estas libertades, respetar estos derechos fundamentales, tales como el derecho a pedir asilo para estos migrantes que vienen de situaciones de violencia muy grave. Estados Unidos, está desplazando esta responsabilidad hacia el sur, hacia México, hacia su frontera norte, pero también hacia su frontera sur y últimamente hacia los países centroamericanos. Quiero rescatar que estas dinámicas no pasan solamente en nuestra región, sino que las podemos observar muy claramente también en Europa, por ejemplo, con esta externalización de la frontera que se da hacia países del norte de África. Entonces, obviamente, la seguridad o el cuidado, digamos, por los migrantes también actualmente le toca a las organizaciones civiles que están luchando, que intentan siempre visibilizar el problema, pero tienen un acceso muy difícil a los lugares por la misma situación de contingencia, y lo mismo para los investigadores que con muchos problemas podemos acceder a trabajo de campo para entender más precisamente las situaciones actuales.
Doctora, estamos por terminar esta entrevista y quisiera que tocáramos 2 puntos, quizá brevemente. Uno es cuál es el trabajo que está realizando la universidad a través del Instituto de Investigaciones Sociales en relación con este tema de migrantes y pandemia. Ok, en el instituto somos varios colegas que trabajamos el tema migratorio. Últimamente hemos ingresado en el instituto varios investigadores jóvenes que estamos, digamos, mirando hacia el sur. Es decir, que además de prestar mucha atención a lo que pasa para la migración mexicana en los Estados Unidos, la migración tradicional mexicana, estamos observando qué pasa en la frontera sur, en la región centroamericana, y como les mencionaba, también el caso de Centroamérica o Mesoamérica como un corredor migratorio de por donde pasan distintos flujos migratorios que cruzan todo el continente, y entonces hay que prestar mucha atención a estas otras fronteras que no son solamente la frontera México-Estados Unidos. Doctora, la situación de los migrantes no era agradable antes de la pandemia, no lo es durante esta pandemia. ¿Qué se puede anticipar de su situación para cuando termine esta contingencia sanitaria? Sí, Rosa, yo en particular conozco bien la situación centroamericana y sigo desde la distancia lo que está pasando en los países centroamericanos, en particular los 3 países del norte de la región centroamericana, Guatemala, Honduras y El Salvador, también la situación de Nicaragua y Costa Rica. Te diría que tenemos que entender que son países en donde la situación de emergencia, la situación excepcional, digamos, que se da a través de la emergencia de la pandemia, es que son estados que han incrementado su característica autoritaria con dinámicas de militarización muy fuertes, con restricciones a las libertades, con represión a población vulnerable, a los migrantes extracontinentales que pasan por la zona, también a los trabajadores informales que no pueden quedarse en casa y que necesitan salir a trabajar a la calle, a población marginada en las ciudades, etcétera. Al mismo tiempo, son gobiernos que han aprovechado de alguna manera la situación para abrir ventanas al capital agroindustrial, al capital de la maquiladora en Centroamérica, del turismo, etcétera. Y al mismo tiempo, las organizaciones que buscan resistir están fuertemente reprimidas. Entonces, creo que hay que entender que la situación de vulnerabilidad, de pobreza y de desigualdad, que, como decías, ya era muy importante y era un motor central de la expulsión migratoria, de la huida de los migrantes hacia el norte, podemos esperarnos a que estas formas de violencia estructural, violencia de las maras, de las bandas criminales, pero también violencia de Estado, violencia desde el capitalismo instalado en esta región, van a seguir, se van a agudizar, y tenemos que esperarnos a una situación en donde más migrantes van a buscar salir de sus países de origen. Lo importante hoy en día es no quitar el dedo del renglón, y pensando en todas estas condiciones, pues quizá lo más complicado de ser migrantes no sea solamente eso, haber dejado su lugar de origen, sino que están relacionados directamente con temas de discriminación, de falta de derechos humanos, de injusticia y por supuesto de pérdida de libertades. Doctora, le agradezco muchísimo estos minutos para la UNAM Responde, pues un tema sensible. Toda la información que está generando el instituto está en la página que aparece en su pantalla, el Instituto de Investigaciones Sociales, de donde usted es investigadora, doctora Delfín Prunier. Gracias por estos minutos para la UNAM Responde. Gracias, Rosa. Y bueno, en noticias más agradables, es viernes de buenas noticias, como nos lo dice Flavio, y para esta semana nos presenta una iniciativa de la sociedad civil que se ha puesto muy creativa para ayudar a contrarrestar los efectos de esta pandemia. Vamos a conocer la historia.
Luis, tú tienes un ejército, pero no es precisamente de militares. ¿Cómo es esto? Pues sí, es un ejército de droneros con más de 350 equipos listos para ponerlos en acción bajo nuestras 3 líneas. La primera línea de acción consiste en la desinfección y sanitización de espacios públicos a través de drones agrícolas. La segunda línea de acción es el perifoneo o patrullaje social, como lo llamé, en donde monto bocinas arriba de un dron comercial o industrial y a través de estas bocinas puedo estar enviando diferentes tipos de mensajes, sobre todo pues medidas de seguridad a la gente, comunidades, para que se laven las manos, pues, guarden su sana distancia, tú sabes, ese tipo de cosas que hoy en día ya son muy populares. Esto fue, te repito, el 23 de marzo. Y la tercera línea de acción consiste en la entrega de insumos a través de drones. En los drones le montamos un winch con un servo y podemos estar haciendo envíos de insumos en un rango de hasta 2-3 kilómetros, con un peso de hasta 1 kilo. Eso lo podemos hacer muy fácilmente. Con los drones comerciales, que es parte de la idea, que es como esto, hacerlo para todos. En un Mavic, en un Phantom, podemos montar 300 gramos a lo mejor, pero ya 300 gramos puede ser, pues de pronto, justamente una prueba COVID, puede ser mascarillas, pueden ser diferentes insumos que podemos enviar. También nos hemos dado cuenta que en diferentes comunidades los accesos se vuelven complicados, más en tiempo de lluvias, tú sabes. De pronto suben los ríos, se crece el agua y pues se impide el acceso de un poblado al otro, y es aquí donde los drones hacen total sentido, puesto que fácilmente podemos estar cruzando esos obstáculos por vía aérea. Luis, y yo me imagino, ¿no? En mi cabeza, que estás en una comunidad aislada, de golpe viene un dron con un perifoneo a dar tu mensaje. ¿Cómo lo recibe eso la comunidad? Empezamos a comunicarnos con la gente, ¿sabes? O sea, nosotros vamos a los mercados y les explicamos, para no llegar de madrazo a decir, no salgas de casa porque te vas a morir. Pues no, o sea, porque también entendimos que mucha gente tiene la necesidad de salir de casa. Y por ejemplo, cuando vas a una comunidad donde hablan otro tipo de lenguas, ¿cómo funcionan? Ya tenemos 10 lenguas indígenas entre nuestro portafolio. Después ya tenemos en otomí, en mazateco, en náhuatl, en zapoteco. No recuerdo honestamente todas, Flavio, pero el punto es que subimos a esto, es con un audio, pum, le montamos el audio, y la gente entonces puede estar recibiendo esta información en su propia lengua, lo cual pues al final empatiza mucho con lo que estamos haciendo, ¿no? Para terminar, ¿cuál crees tú que va a ser el alcance de la tecnología ante el COVID-19? Pues yo creo que el COVID-19 lo que vino a traernos al mundo fue un catalizador de la tecnología. O sea, la tecnología ya estaba, ya se empleaba, y pues ahora la era post-COVID, o sea, durante COVID, pues todo el mundo tuvo la necesidad, ya no el gusto, la necesidad de tener que estar usando la tecnología para conectarnos, Flavio. Simplemente lo que estamos haciendo tú y yo. Mi papá de 70 años, hasta apenas fue que sacó Facebook. Aquí la tecnología, pues en estos momentos, en tiempos de COVID, va más rápido, tú sabes. De pronto, en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, pues muchas reglas se van rompiendo, o sea, porque así es como funciona, es como es la economía de guerra. Durante las guerras, pues muchas reglas pues se rompen, o si no se rompen, pues se dan por granted, y tú puedes desarrollar más tecnología, porque no tienes que estar haciendo tantos trámites, ¿sabes? Entonces, definitivamente COVID, para mí, lo que es un catalizador de tecnología impresionante. Bueno, muchas gracias, Luis, y la próxima vez que vea un dron voy a pensar en ti. Venga, Flavio. Pues una iniciativa muy creativa, la de utilizar drones para repartir medicinas a quien más lo necesita. Y con esto terminamos una emisión y una semana más de la UNAM Responde. Recuerde, seguimos en semáforo rojo en la Ciudad de México y en distintos estados. Es importante seguir atendiendo las medidas de distanciamiento y de higiene. Lo esperamos el próximo lunes con más información aquí a la UNAM Responde. Gracias, adiós.